fue quien firmó. El chino Fidel me está diciendo que lo agarraron y lo pusieron a firmar. Él fue quien firmó, él fue quien tuvo el coraje de firmar. Pero detrás de él, como muy bien se señalaba antes, había muchas fuerzas, como señalaba Franklin. Había fuerzas internas, poderosas, fuerzas militares, fuerzas políticas, fuerzas económicas, que estaban detrás de que los norteamericanos vinieran a garantizarle sus intereses, que nunca fueron puestos en peligro, ni la vida de ningún norteamericano. Bien, Mercedes. Sí, yo quiero agregar que además de todas las razones que se han explicitado antes, hay una que fue la que le puso la tapa al pomo, como decimos los dominicanos. Desde el momento en que los residuos del ejército que quedaron fieles al golpe de Estado no pudieron mantener la cohesión del aparato estatal y tras el descalabro de sus fuerzas en la batalla del Puente Duarte, creo que ese hecho fue determinante para venir a sustituir las fuerzas en las que ellos pudieron haber confiado para no tener que hacer la intervención. El 27 de abril, a las 11 de la noche más o menos, el coronel Manuel Ramón Montes Arache cruzó el Puente Duarte y pisó la cabecera oriental del Puente Duarte, o sea, lo que sería la entrada de Villa Duarte. Lograron cruzar. Cuando los combatientes constitucionalistas cruzaron el Puente Duarte, habían derrotado a la tropa blindada del Centro General de la Fuerza Armada, pero el pueblo dominicano había derrotado por primera vez a la oligarquía dominicana en el terreno de la sala. Ese es el momento histórico más emocionante y culminante de la historia dominicana. La única vez que el pueblo dominicano combatiendo derrota al sector representativo de la oligarquía dominicana. En ese momento, cuando cruza el Puente Duarte, derrotando a los tanques que habían penetrado y que no habían logrado seguir adelante, el italiano Ilio Capocci, entrenador de los Hombres Rana y que luego moriría en el intento de asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo, se le acerca y que había tenido un papel espectacular en los combates. O sea, se cubrió de gloria prácticamente, peleando en la única causa justa por la cual había luchado, porque había sido anteriormente un legionario, un combatiente de la causa fascista. Ilio Capocci se le acercó a Montes Arache y le dijo al oído: dijo, comandante, sigamos para adelante, tomemos la base militar de San Isidro ahora. Eso es cierto. Porque en ese momento se estaba produciendo una desbandada total y masiva que ha sido corroborado, testimoniado por los militares que estaban en la base de San Isidro esa noche, a las 12 de la noche. Prácticamente estaban aislados. Actualmente, devolvamos los tanques. Sí. Montes Arache se negó a seguir, bajo el argumento, el alegato, de que habían todavía muchos heridos y que era preferible reorganizar la fuerza y en la mañana del 28 de abril orientar el ataque. Montes Arache me confesó en una entrevista que yo le hice, que se arrepentirá para toda su vida de no llevarse del consejo de Ilio Capocci, porque esa noche hubiesen tomado sin tirar un tiro la base militar de San Isidro. Coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En vano busco en mi guitarra tu dolor, en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante? Que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. Que tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú.
permisito para participar, porque hemos caminado por los pasillos y hemos escuchado bombas, tiros y tantas cosas interesantes de nuestro país. Y Sor Caridad también, Orlando y Leticia quieren saber cosas de nuestro país. Por ejemplo, Sor Caridad, Tengo una pregunta. Sí, yo quiero preguntarle al señor Bonaparte. Señor Bonaparte, ¿cuáles son las personalidades que apoyaron la intervención? José Martí, cuando tenía 16 años, escribió un poema que se llama Atalá, donde decía: el amor madre a la patria es el odio al extranjero que lo oprime. Y José Martí fue un hombre que vivió para el amor, pero también el odio puede ser una forma de amor. Ninguna personalidad dominicana respaldó la intervención norteamericana. Las personalidades eran los que se oponían a las fuerzas norteamericanas. Si usted se pone a estudiar un poquito para atrás la historia nacional, se encontrará con que las personalidades eran los restauradores, no los traidores a la patria. El nombre verdadero de ese tipo de gente, de esa gentuza, de esa gente de baja calaña, realmente es traidor a la patria. El Chino Ferreras tenía en su periódico, muy mencionado y siempre recordado con mucho cariño, en Patria, había una sección, traidores a la patria, y ahí salían todos los bandidos. Entonces, todo el que estaba apoyando la intervención norteamericana, para mí, es el bandido de la película, entonces no puede ser personalidad. Bien. Sor. Sí, yo quería preguntarle al Chino, ¿quién era el señor Bruce Palmer en esa época? Fíjate, sí, se habla de la guerra y de la guerra patria de abril y la revolución y por acá, y nadie se ocupa de decir lo que realmente ocurrió. Los Estados Unidos mandaron 42.000 marinos y infantes de marina, que no incluían solo el que estaba en tierra, sino los portaaviones que estaban fuera. Yo quiero rendir un homenaje reverente a por lo menos 4 personas. Una se llamó don Alcide García Lluveres, que siendo ya un anciano jorobado, médico, era historiador y fue el más destacado, distinguido, permanente y sistemático colaborador histórico del periódico Patria. A don Emilio Rodríguez de Morisi, que habiendo sido durante toda su vida un trujillista de tomo y lomo, le mataron un hijo al comenzar la guerra y luego se integró de tal manera que nunca salió del lado de Cabito y de Camaño y de toda esta gente en el Palacio Nacional. Un señor del Monte que dictaba conferencias siendo un anciano. Abigail del Monte. Abigail. Así trujillista. Pero desde su taparagüero, sí. Era patriota ese señor. Y una señora del Castillo, creo que hermana o hija de aquel Luis Conrado del Castillo, que en la intervención anterior había sido enemigo de los norteamericanos. Esa señora se paraba en un balcón, en medio de los tiros, a arengarnos a nosotros, los que éramos menos viejos que ella, y a los más jóvenes que nosotros. Entonces, esos 42.000 marinos fueron puestos bajo las órdenes del general más capacitado con que contaban las Fuerzas Armadas norteamericanas. Ese señor se llamó Bruce Palmer. Entonces, Bruce Palmer era el comandante de los norteamericanos y cuando más adelante de la intervención norteamericana se produjo el taparrabo, vamos a llamarlo así, de la intervención de los nicaragüenses, los paraguayos, los brasileños, como Brasil fue que... Y costarricenses. Los costarricenses también. Siempre me han dolido mucho. Los brasileños fueron los que pusieron el contingente mayor. Una cosa positiva trajeron los brasileños, que fue la chinola, que le gusta mucho a la gente que bebe refresco. Y solo trajeron los invasores brasileños aquí y se llevaron muchas muchachas nuestras. Espérate, Chino, pero tú no le has dicho a Sor que era la Fuerza Interamericana de Paz. Eso es lo que voy a decir, que cuando se produce el taparrabo que se llama Fuerza Interamericana de Paz, después de haber intervenido los norteamericanos masivamente con 42.000 efectivos, entonces ellos se dieron cuenta que ellos solo no podían seguir en eso y pusieron a todo este arcoíris de gobierno latinoamericano a mandar pelotones, brigadas, batallones, etc. Y entonces la Fuerza Interamericana de Paz, que se creó sobre la base de la integración de todos estos contingentes alrededor del contingente principal, que era el norteamericano. Entonces pusieron un jefe que no era jefe nada, se llamaba Hugo Panasco Alvín. Nosotros en barrio decíamos el pan de asco, porque era un pan que daba asco. Hugo Panasco Alvín. Ese era el jefe aparente, pero el verdadero jefe era Bruce Palmer, que era de la Fuerza Interamericana de Paz. Y de los contingentes norteamericanos primordialmente. Ya no voy a repetir lo que dijo, creo que Fidelio,
sobre el destino que tenía la 82ª División Aerotransportada, o sea, la número 82, que iba a mandarse a Vietnam, y los soldados norteamericanos creían que estaban en Vietnam aquí. Tony, tú querías... Sí, hay algo chino importante. La acusación fundamental que se le hizo a la Revolución Constitucionalista y con la cual se quiso justificar la intervención norteamericana era de que la revolución había caído en manos de los comunistas. 52. Que era una revolución comunista. 52. Y es bueno aclarar aquí... Valga una interrupción, aquí habemos 3 de los que estábamos en la lista con la cual los Estados Unidos justificaron ante el mundo la intervención. Fidelio, Franklin y yo. Y yo también. Y Vicky también. 4 recursos de Vicky. En unos papelitos, si me hubiera acordado, lo hubiera traído. Que tiraron en un avión, decía los comunistas más peligrosos o algo así. Yo tengo uno 52, de los volantes. 52 comunistas. Un permisito, un permisito.